Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos y hermanas, que Dios le bendiga ricamente. Aquí estamos en su programa, deseando que el Dios Todopoderoso le colme ricas y abundantes bendiciones. Queremos invitarle para que usted esté con nosotros en la Iglesia de Cristo aquí en La Vega, en la calle 14, esquina calle 3, sector Brache Batista, los domingos pues a las 9 de la mañana. Calle 14, esquina calle 3, sector Brache Batista, los domingos pues a las 9 de la mañana. Usted está cordialmente invitado a estar con nosotros en la Iglesia de Cristo aquí en La Vega. En Jarabacoa estamos en la calle principal del barrio Gino, en Jarabacoa, los domingos pues a las 3:30 de la tarde, en Jarabacoa, calle principal, barrio Gino, los domingos a las 3:30 de la tarde. Esperamos que usted esté con nosotros. También estamos pues en Mata de Plátano los domingos, pues a las 6 de la tarde. Esto es Mata de Plátano, queda por sector Sabaneta, sección Sabaneta de Jarabacoa. En Santiago estamos en la calle 10, caja 7, sector de La Paloma, los domingos pues a las 9 de la mañana. Calle 10, caja 7, segunda planta, en Sabaneta de La Paloma, en Santiago. Usted está invitado también a estar con nosotros allí, donde adoramos al Señor. Así es que le invitamos a estar con nosotros. Los domingos, mañana domingo estaré allá pues en Santiago, en esa dirección, así que usted nos escucha en Santiago, está invitado. Calle 10, calle 7, sector de La Paloma, ahí estaremos si Dios quiere mañana. Que Dios a usted pues le bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja, Dios sea con usted. Amigos y hermanos, una de las grandes luchas que hemos venido confrontando los que predicamos la palabra de Dios y queremos llevar la verdad al ser humano, es poder entender al hombre. Tal vez sea la labor más hermosa que se puede hacer, pero es la más difícil, entender al ser humano. Vivimos en un mundo alrededor de unos 8,000 millones de habitantes, culturas diferentes, idiomas diferentes, colores diferentes, aspiraciones diferentes, es decir, el ser humano es diferente en gran medida, a tal grado que se tiene bien estudiado que no existen dos personas exactamente igual en el mundo entero, incluyendo que tenemos descripciones tanto en las manos como en los ojos y supuestamente otras partes más del cuerpo, donde el ser humano puede identificarse exactamente, decir, este es fulano. Gracias a la ciencia, gracias al estudio, a la investigación del hombre, se ha podido determinar quién es fulano, y los aparatos que utilizan aquellas huellas digitales de la persona, pues automáticamente le dice, este es Juan, este es Pedro, este es fulano, este es el otro. Y digo gracias a ella porque así podemos ser identificados con más facilidad. Sin embargo, el hombre no ha sido capaz de crear una conducta generalizada, exacta o aproximada a los demás. A tal grado que en una familia de 10 miembros, no encuentra a dos que sean exactamente igual. Puede ver la diferencia entre uno y el otro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué puede verse esa diferencia? ¿Por qué no pensar o actuar de la misma manera? Eso es lo hermoso, porque eso también es hermoso, es elegante, es precioso saber que cada quien es totalmente diferente. Cuando digo totalmente quiere decir que tiene variedades, no es que hay cosas que no sean comunes. Entonces, para lo que predicamos la palabra de Dios, poder llegar a las personas entendiendo la individualidad de cada persona nos es un poco difícil, porque juzgamos al ser humano como un ser humano. Y usted diría, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros hablamos de
de la religión, o hablamos de iglesia, o hablamos de Biblia, o hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo, etc. Cuando hablamos de la cosa de Dios, cada quien cree que lo que Él dice es la verdad absoluta. Y entonces, esa persona que cree eso, que es así, no acepta críticas. Todo aquel que le critica lo va a menospreciar o lo va a atacar. Porque no somos capaces de poder oír lo que otros creen a diferencia de lo que creemos nosotros. Todos tienen que someterse a nuestras creencias, a nuestra práctica, y si no lo hacen, lo maltratamos, lo difamamos o simplemente tratamos de dañar a la persona. Eso en el ámbito religioso. Pero no es menos que el ámbito político, que el ámbito profesional, que el ámbito social cualquiera. En cualquier parte donde existen seres humanos, o usted se somete a lo que se determina allí, o usted tiene problema. O usted quiere someter a los demás y usted va a tener problema. Es decir, es de ambas vías. No es que el otro tiene que someterse, va a existir alguien que no se va a someter. O va a existir alguien que va a querer obligar. El ser humano traiciona, miente, engaña, difama, actúa con hipocresía. Todas esas conductas son pecaminosas, pero sin dudas que son practicadas diariamente por la sociedad. Y esto entonces nos lleva a cómo predicar la palabra a alguien. Cómo yo llegar a su casa y hablar la palabra de Dios cuando usted inmediatamente yo llega a decir, yo soy de tal iglesia. Es decir, ya usted se identifica con esa iglesia que no es más que un mensaje de decirle a usted, no me hable en contra de lo que yo creo, no crea que voy a aceptar lo que tú estás diciendo, o simplemente es un rechazo a que no le hablen de religión. Pero sucede, y aquí viene el caso, que nosotros caemos en ese vacío. Un ejemplo, una persona muere y no importando la religión que sea, o la iglesia que sea, la denominación religiosa que sea, todos queremos que Dios salve a esa persona. Y todos hablamos hasta un poco bien de la persona. Y entonces ahí creemos que, bueno, Dios no va a hacer diferencia. El problema no es que Dios no va a hacer diferencia, porque Dios sí va a hacer diferencia entre los que se van a perder y los que se van a salvar. Pero el problema está en que estamos en este mundo y en lugar de nosotros tratarnos bien, sentarnos para oírnos, para entender lo que el otro dice, para tratar de buscar esa verdad y tratar de explicar esa verdad que usted también pueda tener de una manera humana, sociable, el hombre entonces lo que hace es lo contrario. Porque debemos ponernos de acuerdo aquí y ahora. Y no encerrarnos en que yo soy de tal iglesia. Porque decir que usted es de tal iglesia, usted se está cerrando la oportunidad de salvación en caso de que usted esté perdido o en caso de que usted esté errado. Eso se llama fanatismo religioso. Fanatismo religioso es esa condición. Yo soy de tal iglesia. ¿Y qué le dijo usted? Que usted pertenece a una u otra iglesia y que ya usted está salvo por eso. Solamente usted puede confiarse en eso. Yo no digo que aquellas personas que están continuamente estudiando la Biblia, estudiando la iglesia, estudiando sobre Dios, buscando esa verdad que está ahí, y quizá ya la tiene, pero sí quiere profundizar más y más. Yo no digo que esas personas no tengan la idea correcta de su estado espiritual. Pero el problema más grande que entendemos que hay es
que la gran mayoría, la mayoría de las personas no andan conscientes de su estado espiritual realmente, pero proyectan un estado espiritual equivocado, errado. Si usted está a salvo, gloria a Dios, tiene mi aplauso, mi reconocimiento. Pero si usted no está a salvo, y usted sabe que no está a salvo por varias razones que usted mismo puede determinar, entonces usted debe abrirse y dejar que le expliquen, que le enseñen, y usted aprender y creer la palabra y buscar esa salvación y encontrarla aquí. Porque Jesucristo dijo, allá en la casa de Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Note bien, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre. Y no está diciendo de otros, está hablando de usted, de mí, de todos. El hombre se perdió, el hombre comenzó a caminar por senderos equivocados. Y ahora Cristo viene a buscar a ese hombre que está perdido, unos judíos que no estaban haciendo la cosa de Dios, que estaban divididos en varios grupos religiosos, como los saduceos, los fariseos, los que representaban la iglesia, representaban al pueblo generalmente, ahí la religión principal que vendría a ser el judaísmo. Pero el judaísmo en ese sentido estaba lleno de denominaciones, de grupos creyentes que no creían exactamente lo mismo. Por eso los intérpretes de la ley, en este caso los escribas, tenían dificultades con los fariseos, pero tenían dificultades también con los saduceos. Y así sucesivamente había grandes dificultades porque habían errado la interpretación de la correcta idea o concepto o mandamiento o enseñanzas que que Dios había dado a través de los profetas o de las leyes. Entonces los sacerdotes del judaísmo se habían corrompido, habían dejado el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Habían aceptado ni más ni menos que aquellas enseñanzas que procedían de algunas personas, llámese personas que fueran del judaísmo o no, personas que estuvieran en los ministerios que habían allí, ¿verdad? O simplemente personas que no estaban allí dentro del contexto de la enseñanza de la palabra. Dice la palabra de Dios a través del profeta Oseas, está planteando allí, el versículo 6 del capítulo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quería que en el ser humano hubiese misericordia y conocimiento de Dios. Hoy el hombre ni usa misericordia, igual como no lo hacía el pueblo de Israel, y tampoco tenía o tiene conocimiento de Dios. Y esto es lo que plantea la palabra de Dios, que se había perdido el pueblo de Israel por falta de conocimiento. Oseas, en su capítulo 4 versículos 6, dice, Jehová Dios a través de él, dice lo siguiente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Note bien, los sacerdotes del judaísmo, los encargados de hacer el servicio religioso en el templo, de conducir al pueblo de Israel, la función era de ellos. Sin embargo, estos le faltaba conocimiento.
Ellos habían desechado, habían olvidado la ley de Dios, porque desecharon el conocimiento, porque habían enseñado simple y llanamente las tradiciones de los ancianos del pueblo de Israel y las tradiciones de los intérpretes de sus maestros que tenían ellos, quienes habían desviado el correcto sentido de la palabra de Dios, por lo tanto no tenían dicho conocimiento. Repito, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios se olvida del pueblo, de los hijos, de los descendientes, porque ellos no estaban teniendo en cuenta la palabra de Dios. Ahora, cuando usted simplemente dice, yo soy religioso y yo estoy en mi iglesia, usted está desechando el conocimiento. Tal vez esa persona que usted conoce, que está cerca de usted, tiene más conocimiento de Dios que los que usted cree que le pueden enseñar. Porque el ser humano, la vanidad le ciega, el orgullo le domina. La vanidad porque quiere ser vanidoso. Yo quiero estar en tal parte porque ahí va mucha gente. Yo quiero estar en tal iglesia porque ahí está don fulano, doña fulana, etc. Yo quiero hacer esto y esto porque allí hay grandeza. Y entonces ahí Jesús le enseña. ¿Y qué dice Jesús? Que lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Oiga bien, lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. ¿Cree usted que lo que el hombre exalta como bueno, lo que el hombre da tanta importancia, Dios dice que eso es abominación para Dios? Abominable, desechable, menospreciado para Dios. Lo que el hombre dice, por ejemplo, yo hablaba con alguien y me decía, no, porque yo estudié esto y esto y esto y esto, y hablaba en función de todo lo que había estudiado, cosa que yo respeto y admiro de las personas. Yo soy pro estudio, o sea, yo estoy de acuerdo con los que estudian, con los que se preparan, con los que luchan buscando el conocimiento de la verdad, en el área que sea en el área religiosa, en el área social, profesional, en la persona que se prepara, que estudia. Porque es la persona que puede ver, analizar y profundizar y contribuir más en la sociedad en todo aspecto. Sin embargo, cuando alguien llega a tener títulos y llega a engreírse, a hacerse creer que es una autoridad porque recibió un título de una universidad, está equivocado. Los que hemos pasado por las universidades, sabemos que muchos de los que tienen títulos de la universidad no tienen la capacidad correspondiente a la enseñanza dada en esa universidad. Y usted diría, ¿por qué? Todos sabemos que hay ayudas de maestros, de esto y aquello, y muchas cosas que se utilizan. Vive una sociedad corrompida. Es decir, el hecho de que usted tenga un título y usted dice, yo soy licenciado en esto, o soy ingeniero en esto, o soy doctor en tal cosa, eso no quiere decir que tiene la capacidad. Vamos a ver con qué índice usted se graduó, para saber si usted entendió las clases, si realmente usted entendió, y cuando se hicieron los exámenes o las evaluaciones, si realmente usted aportó, partiendo del hecho de que realmente se hizo como debía ser. Y le aseguro que la mayoría que se gradúan tienen un índice bajo, pero tienen un título igual que el que se gradúa con el índice 4. Entonces, eso no debe ser. Eso no debe ser. Es lo mismo que los que van a seminarios religiosos o a institutos religiosos, etcétera, que van a prepararse en cualquier iglesia que sea. Muchos terminan
a retazo, a empujones, como quien dice, sin haber entendido bien las cosas, con un índice que bajito, súper bajito. Entonces, no, porque yo soy esto y soy aquello, pero vamos a ver cuál fue tu índice. Para saber que por lo menos el tiempo que estuviste ahí, aprovechaste el conocimiento, entendiste. Y luego vamos a ver cuál ha sido tu línea, tu historia, si has ido estudiando, indagando, investigando, o si te quedaste con el título. Entonces, cuando viene a ver, usted utiliza un título de lo que sea, pero no tiene la capacidad para representar ese título realmente. Por eso entonces se requiere que usted no se sienta orgulloso por el título, aunque se haya graduado con 4. Ese título le da la capacidad de ciertos conocimientos. ¿Sabía usted que difícilmente en la sociedad nuestra alguien conozca el 10% del conocimiento que existe? Repito, ¿sabía usted que difícilmente usted encuentra a alguien que tenga el 10% de todo el conocimiento que existe? El 10%. No estoy diciendo un 50%, estoy diciendo un 10%. Usted conoce algo limitado. Por eso cuando usted, por ejemplo, tiene un doctorado en medicina, tiene una ingeniería en cualquier área, o tiene una licenciatura en tal cosa, usted no se aferre a eso, porque eso no le da conocimiento a usted para saber de Dios. Lo que Dios dice es otra cosa. Tiene que tener conocimiento de Dios, tiene que aprender de Dios. Y es obvio, usted puede adquirir conocimiento de Dios, pero tiene que buscarlo. Tiene que oír a los que conocen, que le están enseñando, que le explican para que usted pueda entender. Y no aferrarse, yo soy de tal iglesia, porque mi amigo y hermano, el infierno es real. Dios castigará en el infierno a todos aquellos incrédulos que no le creyeron a Él, que no aceptaron su palabra y volvieron atrás. El apóstol Pedro escribe sobre aquellos que teniendo el conocimiento, ellos se apartaron y vuelven hacia atrás, hacia el mundo, después que tienen un conocimiento. Entonces el apóstol dice algo interesante sobre estas personas que así han obrado. Es decir, estoy hablando de aquellos que tienen ¿qué? Conocimiento. Entonces, los que tienen cierto conocimiento, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Entonces, observe bien, personas que ya han tenido el conocimiento, que han estudiado, que han profundizado, que conocen las cosas de Dios, y luego vuelven atrás, dejando el conocimiento del Señor, dejando la palabra de Dios, dice que es peor la situación que le vendrá, su postrer estado, su estado siguiente, será peor que el primero. ¿Por qué? Porque habiendo conocido la palabra de Dios, no valoraron la palabra de Dios como tal para vivir conforme a esa palabra, sino que volvieron atrás. Muchas personas que han estudiado, que tienen conocimiento de la palabra de Dios, muchas personas que se han hecho cristianos y leen mucho la Biblia y han tenido conocimiento de la palabra de Dios, tienen buenos maestros en las iglesias, buenas personas que le enseñan la palabra. Luego, por situaciones, vuelven atrás teniendo el conocimiento. Ahora, si estos le va a ir peor porque ya tienen conocimiento, hay personas que por falta del conocimiento de la palabra de Dios ni siquiera inician. Ni siquiera inician. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento para saber que deben creer en Cristo, que deben arrepentir sus pecados, que deben bautizarse.
Tan solo así, mira tan simple ese conocimiento, que usted dice, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué no saber ordenar las cosas? Bueno, ¿cuál es el primer paso? Si yo sé que debo salvarme, es porque reconozco que estoy perdido. Y si estoy perdido es porque he pecado. Entonces, si he pecado, estoy perdido, quiero salir de ese estado de perdición, sé que Dios existe, entonces sé que el Padre Dios me creó, sé que el Padre Dios hizo una obra extraordinaria al enviar a su propio Hijo para salvarme a mí. Lo que dice allá pues Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, siendo que Dios Padre envió a su Hijo a salvarme a mí, ahora debo creer en el Hijo. No solamente en el Padre. Debo creer en el Padre que envió al Hijo. Pero debo creer en el Hijo, porque ahora si no creo en el Hijo, no voy a ser salvo. Porque Dios Padre encargó, delegó, dio la autoridad de salvar solamente a su propio Hijo. Por eso dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, voy a creer en Dios, ¿verdad? Pero voy a creer en su Hijo Jesucristo, que fue quien vino y murió por mis pecados, fue sepultado y al tercer día fue levantado entre los muertos. Simplemente estoy ordenando. Entonces, soy pecador, creo en Jesucristo que Él pagó con su sangre, con su muerte, pagó los pecados míos allí en la cruz. Ahora sé que Él es mi Salvador. Ahora sé que con su sangre recibo perdón de pecados. Ahora sé que Él pagó con su vida allí, dando su vida, muriendo por mí, pagó mis pecados. ¿Cómo puedo beneficiarme de esto? Entonces Él dice que yo debo creer en Él, creer en Cristo, para decir, arrepentíos. Manda a que se arrepientan. Una de las primeras palabras fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y toda esa palabra está llena de ese contexto o de esa enseñanza que implica arrepentirse, reconocer que he pecado, reconocer que voy por camino equivocado, reconocer que debo enderezar mis pasos, tomar un camino diferente. Y entonces luego que hago eso, me arrepiento de mis pecados, debo confesar que creo en Jesucristo, debo decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, debo creer esto, debo creer que Jesucristo murió por mí y entonces ser bautizado. ¿Para qué? Para que en el momento en que sea bautizado, mis pecados sean perdonados. Para que en el momento que sea bautizado, yo sea salvado. Para que en el momento que sea bautizado, yo reciba el Espíritu Santo. Para que en el momento que sea bautizado, yo nazca de nuevo. Para que en el momento en que sea bautizado, yo sea añadido a la iglesia del Señor, de Cristo, y pueda tener así la salvación. Entonces es obvio que Dios está diciendo claro lo que tengo que hacer. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. El apóstol Pedro le dijo a aquellos que ya habían creído el día de Pentecostés, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, por eso hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Entonces, una vez la persona se bautiza, la persona que ha creído, se ha arrepentido y se ha bautizado, en ese momento está salvo. La pregunta que yo quiero hacerme y hacerla también a usted es, ¿por qué no tiene el conocimiento de ordenar las cosas? Simplemente ordenar. No estoy diciendo profundizar. Es que el orden de las cosas es importante. Pecador, creer en Cristo, arrepentirse, confesar la fe en Jesús y bautizarse. Y luego viene el último paso, vamos a decir el último paso, es perseverar. Perseverar hasta que usted viva ya en la tierra, ya sea que Cristo venga o que lo mande a buscar, como dice la gente por ahí. Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo ha sido usted?
primero usted reconoció que era pecador. No. Tengo un amigo que yo hablo con ese amigo y le digo, ven acá, vamos a hablar de esto tú y yo. Cuando tú fuiste, tú estás salvo. Dice, claro que estoy salvo. Le digo, ok, vamos a tratar el asunto, vamos a ver. Cuando tú fuiste bautizado, ¿ya tú creías que era pecador? Me dice, yo no creía en Dios ni en nadie, yo era un niño, apenas tenía 2 años. Entonces tú no eras pecador, no creía que iba a ser pecado. ¿Ves? Claro que no sabía nada. Le dije, entonces, ¿en quién tú creíste? ¿Creíste en Jesucristo, que es el Hijo de Dios? Me dice, ¿qué voy a creer, Fausto? No estoy diciendo que tenía 2 años. Entonces no creíste que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. No lo creíste. Que tenía 2 años, Fausto, estoy diciendo. Ok. Entonces tú no te arrepentiste de tus pecados, porque primero no tenía pecados. Dijiste que no sabía que era pecado. Pero entonces no te arrepentiste conscientemente. Pero ¿cómo me voy a arrepentir? Ok. ¿No confesaste la fe en Jesús? Tampoco. Tenía 2 años, Fausto, estoy diciendo. Entonces, ¿por qué te bautizaste? Bueno, mis padres me bautizaron porque ellos creían. Y entonces tú crees que estás salvo. Le pregunto. Me dice, claro, porque mis padres me bautizaron. Pues no estás salvo. Tus padres no pueden salvar a nadie. Ni mis padres pueden salvarme a mí, ni ningún ser humano. Dios nos dejó la cosa clara en la palabra. Los pasos están ahí. Hay que reconocer que el pecador cree en Jesucristo, el que cree en Cristo se le manda a arrepentirse, lo manda a Jesús, lo manda a confesar la fe en Cristo y luego lo manda a bautizarse. Si no hay ese orden de cosas, lamentablemente, amigo, aunque usted sea la mejor persona en el mundo, usted está ahora mismo usted está perdido. Pero Fausto, y Dios no tendrá misericordia. Pero está teniendo misericordia, entonces eso es lo que tienen que hacer ahora. Es un conocimiento leve, conocer el orden de las cosas. Porque para usted poder tener frutos, tiene que sembrar el árbol primero. Y tiene que cultivarlo, y luego va a tener la cantidad de frutos, teniendo en cuenta el tipo de árbol, la tierra, el tiempo, un segundo conocimiento que hay que tener primero. Y entonces después va a tener la cosecha. Entonces, ¿cómo es que usted va a pensar, bueno, Dios me va a salvar? No, Dios no lo va a salvar. La misericordia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Por eso dice, vayan y indaguen, investiguen qué significa misericordia quiero. Dios quiere misericordia ahora y tiene misericordia ahora. En Tito 3:5 dice la palabra de Dios que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces, la salvación que Dios nos da es por misericordia, es por amor, es por bondad de Dios, es por justicia de Dios. Dios ha decidido salvarnos en Cristo, pero hay condiciones. Y si no tenemos el conocimiento del orden de las cosas, pasaremos todo el tiempo perdido. Eso es igual que cuando hablamos entonces, ya estoy convertido, estoy bautizado. Si usted está convertido, nadie puede convertirse si no cree en Cristo. Nadie puede convertirse si no es bautizado. Entonces, con ese arrepentidos y convertidos, son actos que van a estar antes de la salvación. Si usted, por ejemplo, planteara, yo estoy salvado por la gracia de Dios, pues entonces tiene que decir, si usted ha hecho estas cosas en el orden que Dios plantea, no el orden que usted quiera ni que nadie ponga por ahí. Por eso, su salvación no la ponga bajo el contexto de una iglesia. Hoy usted va a escuchar muchas personas hablando mal de las iglesias, mal de los líderes de las iglesias. Por toda parte usted va a escuchar cosas así. En todos los países van a hablar de eso. Pero simplemente es la manera de Satanás actuar para que usted no se convierta.
Lo primero que debe siempre tomar en cuenta es que su salvación es individual. Que vaya al cielo con Cristo va a ser usted, o que vaya al infierno va a ser usted. Nunca se equivoque en eso. La salvación es de carácter individual. Si usted comienza a pensar que usted se va a salvar sí y solo sí porque va a una iglesia, fracasó. La iglesia no salva. Y si usted ha oído varias veces que yo he dicho esto en muchos programas, de que la iglesia no salva, porque dentro de la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia de Cristo, muchos de mis hermanos que enseñan la palabra de Dios por fanatismo religioso o por ignorancia o por caerle bien a la gente, dicen que están salvos porque son de la iglesia de Cristo. Y eso no es cierto. La salvación no la da la iglesia. Usted es añadido a la iglesia porque ha sido salvado. Primero es salvado y luego añadido a la iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios allá en Hechos 2, 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se llenó aquel día como 3,000 personas. Y dice el versículo 47. Teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amigo y hermano, si usted no se ha convertido para tener salvación, usted está perdido. Oiga bien, si usted no está salvado, usted no pertenece a la iglesia, aunque usted se rodea con la iglesia y aunque usted ya que es miembro de una iglesia. La condición de usted pertenecer a la iglesia que Cristo edificó, a la iglesia del Señor, es que usted esté salvado. ¿Y quién lo salva? Jesucristo. Solamente es Él. Después más nadie. Solamente Jesucristo puede salvarlo. Y solamente Él lo va a añadir a la iglesia. Él lo añade. No el hombre, no una ceremonia religiosa. Cuando usted cumple los requisitos planteados y lo hace de verdad, usted es salvado y pertenece a la iglesia. Por eso yo prefiero pertenecer a una iglesia que tenga 3 miembros y no una iglesia que tenga cientos de miembros. Y usted diría, ¿por qué, hermano Fausto? Porque los 3 están interesados en su salvación. Están más ocupados en esto que los cientos que están confiados en que somos muchos. Porque mucha gente cree que la mayoría tiene la razón. La mayoría nunca ha tenido la razón. Nunca. Porque cuando la gente está en masas, la masa domina, tiene fuerza. No le podemos caer mal a la masa, porque la masa destruye. Ese conjunto de personas, esa multitud de personas. La que dijo, crucifiquen a Jesús. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo allá en la cruz, entre otras cosas, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Es verdad. Ellos, la multitud había pedido que soltaran a Barrabás y mantuvieran preso a Cristo. Porque Jesús dijo Pilato que a quien soltaba. En ese día le iba a soltar un preso. ¿Cuál de los dos? A Jesús, llamado el Cristo, o el de Nazaret, Jesús de Nazaret, o a Barrabás. Y dijeron, a Barrabás. Luego le preguntan, ¿y qué hacemos con el Cristo? Crucifícale. En lugar de decir que lo dejen allí, dije, crucifícale. Porque Pilato le pregunta a ellos, porque podía decir, manténlo preso, ¿verdad? Que era lo más correcto en ese sentido. Ya habían soltado el preso, ¿qué hago con este? Bueno, este es inocente, suéltalo también, pueden decir ellos, suéltalo, que eres inocente. O pueden decir, manténlo preso. Pero ¿qué dijeron? Crucifícale. Una masa conducida por unos sacerdotes judíos que le decían, pidan la crucifixión de Jesús. Instaban al pueblo a pedir la crucifixión de Jesús. ¿Tenían conciencia? No. ¿Sabían lo que estaban haciendo? No. Simplemente se llevaron lo que dijo aquel, y este dijo aquel, mira, crucifícale, y por ahí todo, crucifícale, crucifícale. A veces está usted quizá en el estadio de béisbol, o estaba en
en el estadio o cancha de fútbol, ¿verdad? O está en cualquier otro sitio donde hay una gran multitud de personas. Y usted no vio lo que pasó, pero usted sí ve la gritería de la gente, ¿verdad? Aclamando que algo bueno pasó. Y usted se mete en eso y después dice, ¿qué fue lo que yo no estaba atendiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Usted simplemente actuó como parte de la masa. Se dejó llevar de los demás. Mucha gente se deja llevar porque la mayoría cree tal cosa, yo estoy con la mayoría. Y eso entonces va a llevar a la persona a la condenación, hermano Efraín. Condena eso a las personas. ¿Por qué? Porque realmente la persona no es tan consciente de lo que está pasando. Eso hizo el pueblo de Israel. Y eso pasa hoy. Vaya a una iglesia y pónganse cerca por ahí de esa iglesia, de cualquier iglesia, vaya. Puede ser que cuando vaya pasando los miembros, usted le pregúntele. ¿Y qué creen en la iglesia de ustedes? ¿Por qué creen tal cosa? Pregúntele esa pregunta. ¿Qué creen? Tal cosa. ¿Y por qué creen eso? La mayoría no le va a saber contestar. Porque simplemente van a una iglesia y hacen lo que se hace allí porque los demás lo hacen sin tener un conocimiento, sin saber el por qué se hace eso. A veces a mí me da vergüenza a veces que hay miembros de iglesia que tienen 20 años en la iglesia y se ha explicado 20 veces quizás ese asunto y viene y le preguntan a usted, hermano, ¿qué significa tal cosa? Lo que usted ha explicado 20 veces. O usted es un mal maestro o ellos son mal estudiantes. No es que sea mal maestro ni mal estudiante, es que ni son estudiantes. Es que están en la masa. Lo que se está predicando ahí, ¿usted cree que la gente está en eso? ¿Usted cree que la gente oye lo que está diciendo el predicador, que esté hablando frente a cualquier iglesia? No estoy hablando de una sí y otra no. La mayoría de la gente no está en eso. Pregúntele después de qué están hablando. Estoy diciendo de la iglesia a la que yo pertenezco también, donde yo predico también. Yo predico en 4 iglesias. Cada domingo predico en 3 iglesias. Cada domingo predico en 3 iglesias. ¿Verdad? Y es difícil cuando predico en 2 iglesias en domingo. Pero generalmente predico en 3 iglesias cada domingo. Entonces, ¿usted cree que la gente que están ahí están aprendiendo la palabra, están atentos? No. Aún usted se equivoca y no le dicen nada, porque ellos no entendieron nada, porque ellos no estaban en eso, ellos estaban en otra cosa. La mayoría le estoy diciendo. Supongamos que hay 50 cristianos, de los 50 hay 10 o 15 que están atendiendo, están en eso. Pero el resto está pensando en otra cosa, está muy lejos y deseando que usted termine rápidamente. O simplemente están fijando en la vestimenta o en otras cosas más. Eso es lo que está pasando. El pueblo de Israel fue lo que hizo. Por eso cuando escribe en Hebreos, se escribe, allí el escritor, que no sabemos quién escribió la carta de los Hebreos, no voy a venir a inventar, que uno dice que fue el apóstol Pablo, otro dice que fue Bernabé, otro que fue que sé qué cosa, yo no sé, no dice ahí y yo no voy a inventar cosas. Simplemente sé que está escrita y que lo que dice es verdad. Dice aquí la palabra de Dios sobre esas personas que van a las iglesias, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice el mismo escritor, en tiempo allá, en la iglesia del Señor. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué dice que es mucho que decir y es difícil de explicar? Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque se habían hecho tardos, había endurecido el corazón para oír.
Aunque le explicaran, no iban a entender, no entendían. Debiendo ya ser maestros de estas cosas, todavía eran niños. Todavía estaban requiriendo leche que le enseñaran las primeras cosas. Eso es lo que está pasando a un pueblo sin conocimiento hoy. Un pueblo que está perdiendo sin conocimiento, lleno los pueblos de iglesias sin conocimiento. ¿Por qué tiene que salir la iglesia a decir que está en contra de que en un estado hagan una ley que esté de acuerdo con el aborto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir una iglesia que está en contra de esto y aquello? Cosas que son sociales. Porque ni siquiera los creyentes que están en la iglesia conocen, aunque usted le explique, no conocen porque no están en eso. El mundano, el no cristiano, va a hacer con su vida lo que él quiera hacer, haya leyes o no haya leyes. ¿O acaso no sabemos que en algunos países donde el aborto está prohibido, y yo soy la que creo que hay que tomar en cuenta muchas cosas de esto, yo estoy en contra de todo lo que se llama muerte, todo lo que sea muerte estoy en contra, yo estoy a favor de la vida. Pero ¿acaso no sabemos que en muchos países donde se prohíbe el aborto, se hace el aborto? ¿Acaso no sabemos eso? ¿Acaso no sabemos que lo hacen clandestinamente? Y no tan clandestinamente. ¿Acaso no es así? Eso es así. Pero cada quien va a dar cuenta de su vida. El que mata a una criatura, el que mata a un ser humano, no importa en su edad, va a dar cuenta a Dios. Es igual que el borracho, es igual que el ladrón, es igual que el mentiroso, es igual que el fornicario, es igual que el adúltero, va a dar cuenta a Dios. Entonces, las iglesias tienen que salir y decir esto cuando lo que debemos hacer es tiempo para aplicar la palabra de Dios. Porque se supone que cada cristiano conoce que no puede hacer eso. Si usted es creyente, por ejemplo, en nuestro país dominicano, República Dominicana, somos un pueblo de religiosos. Solamente hablar a favor de eso indica que hay ignorancia de la palabra de Dios. Porque todas las iglesias, en su enseñanza están en contra de eso. Entonces, no hay que salir a hacer tanta bulla. Lo que pasa es que lo que estamos en las iglesias, la gran mayoría, o la mayoría, repito, no conoce la palabra de Dios. Así es que hay que tratar de que no se haga porque después aparecen hermanos en la iglesia haciendo eso. Eso da vergüenza. Porque no hemos aprendido la palabra, tanto tiempo escuchando la palabra, 20 años escuchando la palabra, 30 años escuchando la palabra, y sigue la gente exactamente igual. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Debieron ser maestros, todavía son niños. Amigos, y eso le pasa a usted en su iglesia. Pero claro, usted parte de que usted tiene un título universitario, usted parte de que usted es una persona importante socialmente, y usted parte de que usted es inteligente y sabio. Yo creo que sí. Por lo tanto, usted no tiene que oír a más nadie. Pero, ¿tiene conocimiento usted de la palabra de Dios? ¿Realmente sabe lo que Dios dice? ¿O usted tiene criterios religiosos? Porque usted puede opinar y decir que Dios, usted cree que Dios piensa esto y que Dios dice tal cosa, pero no es lo que Dios dice, sinceramente. ¿Realmente conoce usted lo que Dios dice sobre su salvación? ¿Conoce usted lo que Dios dice sobre su vida eterna? ¿Conoce usted lo que Dios dice sobre cada momento de nuestra vida? Hay que conocer lo que Dios dice. Hay que conocer lo que Dios dice. No basta con usted decir, repito, no basta con usted decir, yo estoy en mi iglesia, yo soy de mi iglesia, no. ¿Cree usted realmente en esto? Le voy a decir ya, porque el tiempo va terminando, le voy a decir esto. Si Cristo viniera ahora, en este momento, Cristo viniera en este momento, ¿qué pasaría con usted? ¿Se iría a la salvación con Cristo, a la vida eterna, o iría a la condenación? ¿Qué usted cree que va a pasar? Bueno, yo espero que Dios me salve. No tiene conocimiento de Dios. Bueno, yo esperaría la misericordia de Dios. No tiene conocimiento de Dios. Usted ahora mismo tiene que saber si está salvo o si está condenado. Si usted no sabe si está salvo, entonces usted ignora la palabra de Dios. Si usted no sabe si está perdido ahora mismo, entonces usted ignora la palabra de Dios. Y es lo que queremos hoy, traer a su mente, llevarlo a que usted busque la palabra de Dios, a que usted analice la palabra de Dios, a que usted se acerque realmente a Dios.
que usted sepa que necesita saber lo que Dios dice. Pero saberlo, discernirlo, entenderlo, para creerlo y obedecerlo. No es que usted le va a decir tal cosa, porque a veces nos hablan bonitos. Pero hay muchos libros de positivismo que hablan bonito, de psicología que hablan bonito, pero son conceptos, no es palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que Dios dice. Y yo tengo que hacer eso para poder estar bien con Dios y para poder tener la vida eterna y para poder recibir la bendición de Dios. Entonces yo no puedo partir de un supuesto o un que de cosas. Yo debo estar seguro. Debo estar seguro. Y yo sé que para que la persona pueda ser salva, debe creer en Jesucristo, debe arrepentirse y debe bautizarse. Amigo televidente, deseo que Dios le dé sabiduría, conocimiento, pero le insto a usted a asumir su responsabilidad. Dios no va a tomar la responsabilidad suya para hacerla Él. El que tiene que buscar el conocimiento de la palabra de Dios es usted. El que tiene que creer la palabra de Dios es usted. El que tiene que reconocer su estado de pecador, creer en Jesucristo, arrepentir sus pecados, confesar la fe en Jesús y bautizarse es usted. El que tiene que perseverar en la fe es usted. El que tiene que saber lo que Dios dice es usted. No espere que Dios haga lo que le corresponde a usted hacer. Dios nos ama y Dios quiere salvarnos, pero nos da la responsabilidad de creer, arrepentirnos y bautizarnos. Así que Dios a usted le bendiga, adquiere el conocimiento del orden de las cosas, el conocimiento de las cosas que Dios dice, para que de esa manera usted pueda hacer lo que Dios manda. Espero estar con usted en el próximo programa, si Dios así lo permite. Dios le bendiga. Recuerde que este programa se transmite cada sábado de 8 a 9 de la mañana por este canal. Le invitamos a que visite la Iglesia de Cristo en la calle 14, esquina calle 3, sector Brache Batista, aquí en La Vega, los domingos a las 9 de la mañana. También estamos en Jarabacoa, en la calle principal del barrio Gino, los domingos pues a las 3:30 de la tarde. Yo siempre estoy en Jarabacoa. Aquí en La Vega estoy un domingo sí, un domingo no, el día domingo, pero en Jarabacoa siempre estoy en la tarde en Jarabacoa. También estamos en Mata de Plata, Asociación Pedranca de Jarabacoa, domingo pues 6 de la tarde. En Santiago estamos en la calle 10, calle 7, sector Santa La Paloma, los domingos a las 9 de la mañana. En Santiago yo estoy un domingo sí, un domingo no. Mañana voy a estar en Santiago si Dios quiere. Así que si usted está en Santiago, le invitamos a que usted visite la Iglesia de Cristo. Me gustaría saludarlo, hablar con usted. Calle 14, esquina calle 3, sector Brache Batista. Aquí en La Vega, en Santiago, calle 10, calle 7, sector Santa La Paloma. También mañana a las 9 de la mañana en Santiago. Soy su hermano Fausto Piñabello. Llámenos al teléfono 809-573-7136, al celular 829-630-6909. Escriban al correo postal 242 La Vega, correo electrónico faustopina@hotmail.com, y recuerde que puede escribir por WhatsApp al 829-630-6909. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta el próximo programa, si Dios permite. Y recuerde, de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 1:30 de la tarde, el programa Tu Palabra es Verdad por Radio La Vega y Radio Olímpica simultáneamente, y los sábados a las 6 de la tarde. Le esperamos hoy a las 6 de la tarde en esas emisoras ya antes indicadas. Pásenla bien. Hasta el próximo programa.